Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis y diseño de edificaciones sismo resistente. El día de ayer vimos todo lo que era referente a la generación del espectro de respuesta. Conversamos acerca de que íbamos a generar un par de espectros, un espectro de respuesta con un R igual a 1 y un espectro de respuesta elástico reducido con un R igual a 4, teniéndose en cuenta que para tomar un factor de reducción de respuesta, los distintos códigos de nuestros países también hacen referencia a algunos elementos que hay que considerar para esto, ¿no? Entre esos la clasificación de la estructura, cuál es el uso que va a tener, cuál es la configuración geométrica, si tiene irregularidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el factor de reducción de respuesta está tipificado en nuestros códigos, ¿no? Por lo tanto, los invito a que deberíamos entonces complementar esa clase con respecto a al código que ustedes usen en su país. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá, vamos a tener el espectro de respuesta elástico, que sería este que está aquí, y vamos a tener también el espectro elástico reducido, que va a ser este que está aquí. ¿Cuál es la idea? Que este elástico reducido, bueno, aquí va a ser una línea recta, un momento, ese espectro elástico reducido, vamos a borrar acá, supone que tenemos aquí el eje, este de aquí, aquí tenemos aceleraciones, aquí periodos en función del tiempo, y nosotros vamos a tener el primer elástico con R igual a 1, donde este R igual a 1 se supone, vamos a suponer que este es el sismo máximo probable, y por lo general lo asociamos al sismo. Recuerden que cuando hicimos vimos en la primera parte del curso la clasificación que daba la ATC o la FEMA y el Comité Visión 2000 de los sismos. Un sismo de 4 tipos, entre lo que estaban, bueno, vamos a sismo ocasionales, estaban los sismos muy raros, ocasionales y frecuentes. Entonces, ¿qué pasa? Este sismo máximo probable clasificaría como el sismo raro, que es la probabilidad, que tiene una probabilidad de ocurrencia aproximadamente unos 475 años de periodo de retorno con una capa 5, creo que no más recuerdo, creo que es del 10% de excedencia del evento. Ok, ese es el máximo que puede ocurrir en la zona, que ya nosotros podemos entender que físicamente puede ocurrir. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos una reducción de este sismo y lo llamamos sismo de diseño. Vamos a ver donde vamos a tener un factor aquí, la recta, y después tenderá a caer otra vez con el amortiguamiento del elemento para el 5%. Y este es el espectro de diseño. Ese es el espectro cuyas aceleraciones van a determinar cuál es la fuerza que va a actuar sobre este elemento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros vamos a tener esas dos reacciones, esos dos sismos, porque yo necesito tener dos consideraciones del cálculo, para el cálculo. Cuando yo vaya a calcular mi curva de capacidad, vamos a ver acá, que yo vaya a construir aquí, yo necesito saber cuáles son los sismos probables y ver cuál es el cortante
máximo probable que puede tener la edificación para el peso propio que tiene esta. Entonces trabajaríamos con lo que conocemos como la curva bilineal, que está acá, y después mantendrá horizontal. Esa es la curva del cortante que va a determinar el sismo probable, máximo probable. Y después yo tendré que calcular también el cortante basal que va a generar ¿quién? El cortante elástico reducido. Por lo general tiene la misma pendiente y se viene para acá. Puede que tenga o puede que no la tenga, no hay ningún, no es que exactamente tiene que ser mejor. Para que cuando usted construya la curva de capacidad, usted puede hacer algo como esto, o puede darle algo como esto, o puede ser que le dé una como esta. Fuera aquí. Pues dar tres curvas de capacidad, y esa curva que estamos viendo es lo que conocemos como la curva de pushover. La curva de pushover realmente es la curva de capacidad que tiene la estructura de estar sometida a un determinado nivel de carga. ¿Cuál es el nivel de carga? Bueno, el producido por cada sismo probable y de diseño que tengamos en sitio. ¿Sí? Eso es algo que vamos a ver mucho más adelante. Por eso les decía, vamos a generarlo porque necesitamos tenerlos allí. Ok. No sé si tenemos alguna duda al respecto. ¿Todo claro? Ok. Entonces, fíjense, eso con ese aspecto. Después definimos los load patterns. Ahora, hay algo que quiero que definamos, que es lo que llamamos el massa source. El massa source es un elemento muy importante. Voy a cambiarle el nombre, lo voy a llamar masa. Donde vamos a tratar de convertir aquellas cargas que hemos puesto en sismo. Aquí me dice, esas curvas las realiza el programa al definir el espectro. Las curvas de espectrales. Me refiero a estas curvas. Ahora aquí. A esta curva. Claro, este es el espectro, esta es la representación del espectro de diseño. Esto está en la norma COVENI para Venezuela, ¿no? Si es para su país, debe tener las curvas de capacidad, de espectro. Las curvas espectrales las debe tener. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tengamos una edificación cualquiera y esa edificación tiene una masa, por ejemplo, si yo llego y modelo este edificio, voy a tener una masa, y esa masa, vamos a llamarla M1 o M estructural, comprende el peso propio de cada elemento. ¿Sí? Entonces, si nosotros hemos modelado acá solamente vigas, columnas, muros, cubiertas de techo, ¿qué tenemos que decir? Bueno, que la primera masa, la masa estructural, está colocada de manera automática. ¿Por qué? Porque usted tuvo que haber definido la resistencia de los materiales, como hicimos ya previamente. La resistencia del acero, ya tenemos la resistencia del concreto, ¿sí? Ya todo eso, eso nosotros lo definimos previamente, cuando definimos nuestro material. Entonces ya nosotros tenemos hasta el peso específico. Eso quiere decir que ya nosotros tenemos la masa o el peso del elemento estructural dibujado, ¿sí?
Pero hay una masa que es la masa no estructural. Masa no estructural, que lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Hablamos de paredes, mobiliario, tuberías, etcétera, etcétera. Todo aquello que pudiese comprender dentro del grupo sobrecarga permanente. Ahora, ¿cuál es el primer problema? Que son todos esos elementos que acabamos de nombrar: tabiquería, mampostería, frisos, tuberías, acabados. Son elementos cuyo peso va a variar, porque varían de acuerdo al producto o al tipo de acabado. Por lo tanto, existen normas de códigos de cargas en las que nos van a decir cuál es el peso aproximado de esos elementos. Eso empezamos por allí. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado incorporando elementos de carga dentro de la edificación, pero son elementos que están en forma de carga. Son 150 kilos por metro cuadrado, 200 kilos por metro cuadrado, pero no representan ningún medio físico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al momento de ocurrir el evento sísmico, recordemos el día de ayer la fórmula: fuerza igual a la masa por la aceleración. Pero la masa sería la masa ¿de quién? Del edificio. Y cuando hablamos que la masa es de un edificio, no solamente podemos hablar del peso propio de los elementos estructurales, sino también el peso propio de los elementos no estructurales, y además de una porción de la carga variable que va a estar dentro del edificio al momento en el que ocurra el sismo, ¿sí? Esto es mera probabilidad. Por lo tanto, le haríamos la primera pregunta: si yo cargo mi edificio y pongo una determinada carga como sobrecarga permanente, ok, ¿cuánto de esa carga que yo estoy colocando en la edificación como sobrecarga permanente formará parte? ¿Qué porcentaje de esa sobrecarga permanente estará formando parte de la masa de la fuerza sísmica? ¿Sí? Esa es la primera pregunta del día de hoy, ingeniero. Pero vamos a ver dinamismo en las clases del día. ¿Ah? Primera pregunta: ¿cuánto de esa carga que estoy considerando como sobrecarga permanente en la edificación debería estar representada en masa? Por aquí hay uno que me dice el 100%, 100%, ¿sí? Su totalidad. Eso es porque es el peso propio de los elementos no estructurales. El software necesita saber cuál es la masa que vamos a poner en el software, y tenemos que estar bien claros. ¿Por qué? Porque cuando él calcule el espectro que hemos colocado, ese espectro está de A por G. Entonces nosotros debemos decirle cuál es la masa que tiene la edificación para que por esa A por G haga vibrar la estructura, ¿sí? Ahora, un concepto que debemos tener bien claro es el concepto de no mezclar. Y se me fue la idea. Sí, se me fue la idea por completo. La masa. Sí, me bloqueé, se me olvidó. Lo que le iba a decir se me olvidó. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos... ya me acordé. La masa que nosotros vamos a incorporar en el sismo. El sismo va a actuar con un nivel de aceleración. Esa masa está representada en masa, no tiene peso. Por lo tanto, por eso la aceleración es A sub G. Tenemos que multiplicar por la gravedad. Tendríamos que estar obteniendo el peso propio, peso, que es diferente a masa, de la edificación, para nosotros poder obtener ese cortante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar pendiente y no confundir? Es que la masa, nosotros cuando generemos nuestra masa, es una masa probabilística, porque no necesariamente siempre va a ser la misma masa que va a producir la misma fuerza sísmica. Por ejemplo, ¿qué es lo que sí nosotros podemos decir? Mira, fíjense que aquí el massa source, y esto es un elemento esencial para poderlo calcular. Si usted llega y hace un análisis sísmico, hace un espectro y no ha revisado, no ha evaluado o no está plenamente seguro que los valores que están en el massa source son los que deben ser,
entonces usted estaría haciendo un análisis errado. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacer? Mira, por ejemplo, el massa source, cuando dice el primer chulito que está marcado aquí, dice elemento, el peso propio del elemento, la masa del elemento. A mí no me gusta ponerlo allí, pero sí me gusta especificar de acuerdo al patrón de carga. ¿Por qué? El patrón de carga yo puedo alterarlo. Yo puedo decir que la carga muerta del edificio, yo puedo decir, mira, no, vamos a ver, y yo voy a considerar que en algún momento alguien va a incorporar mampostería, o en mi caso yo muchas veces considero, por ejemplo, elementos volumétricos muy grandes que no se van a estar moviendo dentro de la edificación como un elemento constante dentro de él. Hablamos de librerías, ¿sí? ¿Qué otra cosa estaremos hablando? Piezas metalmecánicas, por lo menos, ese tipo de cosas. En mi universidad hay un caso en el que nosotros teníamos como facultad de ingeniería unos laboratorios asignados, pero esos espacios esos laboratorios duraron años y años, tanto que se hizo así que se supuso que esos espacios eran de esa facultad de ingeniería, pero posteriormente no era así. Esos espacios realmente pertenecían a otro tipo de facultad. ¿Qué sucedió? La facultad, en este caso de enfermería, que era la nueva dueña de los espacios donde estaban nuestros laboratorios, tuvo que ceder los espacios porque adentro hay maquinaria que no se puede sacar de la estructura. Se armó ahí adentro y ahí quedó de manera permanente por más de todos los años que tiene la universidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un cuerpo que en teoría es, vamos a decir, un cuerpo simple, pero no lo es. ¿Ves? Entonces, ahora, o sea, decíamos, bueno, se armó, más sacarlo, más preferible dejarlo adentro. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es una estructura que ese elemento, corrijo, que es un cuerpo que uno puede considerar como una carga variable, porque es una maquinaria, ha quedado de manera perenne allí, y eso hace que ya se hace considerado como una sobrecarga permanente. Hay cosas que tenemos que estar pendientes con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, yo la carga muerta la voy a tomar en su totalidad porque todo el peso propio de la estructura debe estar incluido, y como dijeron por acá, la sobrecarga permanente también debe estar 100%, porque voy a suponer que, ¿cuál es el caso más desfavorable? En el caso que la estructura esté totalmente habitada no tanto la habitada. El primer caso sería toda la carga muerta y toda la parte residencial, apartamento, esté semi equipada, o sea que tengan todo lo que es mobiliario, pero que no haya personas. ¿Por qué? Porque es primero, haya o no haya personas, ese apartamento, ese elemento va a seguir generando energía para gasto. Por ejemplo, el peso de la losa ya va a seguir haciendo, las deformaciones, todo eso. Ahora, ¿qué es lo importante? Que se entienda que esa sobrecarga permanente es parte de la carga que usted puso. Si usted puso 300 kilos, el software va a decir, mira, está tomando que esos son 300 kilos de cualquier cosa, pero de esto vamos a ver cuánto vamos a tomar, el 100%. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la carga variable? La carga variable sí es más probabilística, porque la carga variable, por ejemplo, el uso de personas de un edificio puede variar con el pasar de las horas. Puede pasar de estar muy lleno a puede estar completamente vacío. Es algo que es variable. Entonces, cambie o no cambie, o ocurra o deje de ocurrir uno de los eventos sísmicos, en teoría usted debe estar teniendo en cuenta que una parte de la masa de las personas que están dentro de la edificación, o que están trabajando en la edificación, o que están en contacto directo con esa edificación, pueden estar dejando por fuera del análisis esa masa. Ahora, la mayoría de los códigos dicen que debería estar alrededor del 25% de la carga variable, o sea, suponer que el caso más desfavorable es el 100%, pero se recomienda que utilicen el 25% como mínimo de la carga de la sobrecarga permanente para producir el sismo que nosotros queremos, ¿sí? No sé si quedó claro. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Entonces ahora, 25%.
Ahora, ese 25% de ocupación de carga variable, ¿quiénes incluyen la carga variable? El peso propio de las personas, los elementos de mobiliario, muebles, cama, cocina, la comida, etcétera. Todo eso va a generar un peso. Ahora, ¿por qué en ese caso las normas sí consideran que debe haber un valor diferente a uno? Porque no necesariamente en el momento que ocurra el sismo en la edificación, puede que haya partes del edificio que no están siendo habitadas, puede ser que haya apartamentos totalmente desocupados, puede ser que no haya oficina, puede ser que los elementos de mobiliario no son tan pesados como se espera, puede ser que haya o no haya personas, dependiendo de la hora del día. Entonces fíjense, eso es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Y eso usted como ingeniero tiene que tenerlo claro. El código Covenin y el código colombiano y el código peruano recomiendan por encima del 25%. Mínimo un 25% de la carga variable. ¿Estamos todos claros allí? No sé si lo han leído, y en las otras normas de los países que están presentes también están alrededor del 25%. ¿Sí? ¿Por qué yo digo que estoy casi seguro? ¿Por qué? Porque el análisis que viene después de estas cargas es otro. Porque usted puede decir, ok, si este edificio es un edificio residencial, es posible que si tiemble, por ejemplo, a las 10 de la mañana, el edificio tiene la probabilidad de que esté totalmente vacío o con un número muy bajo de personas dentro del mismo. ¿Por qué? Porque se supone que son horas laborables. La mayoría de las personas debe trabajar y debe salir a trabajar, así que no va a estar en su oficina, no van a estar en el edificio. Ahora, si ocurre en la noche, la cantidad de carga variable y actividades y peso y movimiento que va a haber dentro de la estructura va a ser diferente. Entonces podemos tener un edificio con mayor daño en horas de la tarde que en horas de la mañana, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener pendiente. Ahora, si usted está haciendo un análisis de un hospital, por ejemplo, ¿en qué momento ese hospital no va a estar trabajando con un alto número de personas adentro del mismo? Esa es la pregunta. ¿En qué momento? Para un hospital aplicaría también el 25%. Existe la probabilidad de ocurrencia que el apartamento, vamos a decir que el hospital a una determinada hora tenga menos movimiento de personas. Entonces por aquí me dicen en la noche. Bueno, déjeme decir, los hospitales normalmente se mueven al revés, más en la noche, y lo más seguro es que no esté nunca por debajo del 50 al 70% de ocupación de la masa. Al menos ¿y cuándo vamos a tener el 100%? Bueno, en un desastre todo el mundo agarra para el hospital y entonces ahí estaría todo el mundo hasta refugiado. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces yo puedo decir mi carga variable es el 25% si es una estructura sencilla, pero yo también pudiese decir que es el 50% o el 70% de la carga variable. Yo la voy a considerar como masa. ¿Para qué? Para que cuando ocurra, que estaba menos vacío, o sea que estaba más vacío, no había tantas personas en la edificación, bueno, la masa la sobreestimé. Si estamos por encima en la vida real, eso quiere decir que me faltó carga, la subestimé. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a crear tres combinaciones, bueno, tres elementos: carga muerta sobre carga permanente, y vamos a suponer que un 70% de la carga variable es la que yo voy a tomar dentro del análisis sísmico. Se puede tomar del 25, 40, 50, como ustedes quieran. El problema va a ser es que si usted toma un número muy alto, ¿qué va a ocurrir? Va a ser fuerza cortante bastante alta, y eso hay que estar atento con eso. ¿Estamos todos claros ahí? ¿En ese punto? Ok, entonces si yo tengo un hospital, yo lo puedo poner al 100%. No hay ninguna norma que me impida ponerle el 100%. Lo que sí me dicen que no puedes poner menos del 25%. Ahora, vamos a incluir masas verticales. Normalmente no se hacen los análisis con componentes verticales en los sismos dependiendo de los países. Por ejemplo, el caso de Venezuela
En Venezuela nosotros no tomamos la componente vertical, para nosotros no es importante en un sismo la componente vertical. ¿Por qué? Porque esta componente vertical se hace tan pequeña, que para nosotros es despreciable, y eso es producto del tipo de falla que tenemos en el país. Son fallas de tipo transcurrente, por lo general de poca profundidad, entonces no generan daños importantes en los elementos, vamos a decir, que están con grandes volados, no lo hace. Ahora, ¿qué sucede con otros países? Ahí los otros países sí también tienen, vamos a decir, una cultura de inducir más carga en el elemento, y que usted dice, bueno, por ejemplo, Chile, Perú, parte de Colombia, el tipo de falla que tienen aquí es diferente del que tenemos en Venezuela. ¿Por qué? Porque la falla, en vez de ser de transcurrente, es de subducción, y esas fallas de subducción por lo general generan movimientos verticales debido al escalón que tiene que formarse para que se pueda dar el ciclo de reciclaje del magma. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces yo voy a tomar el 70%, voy a incluir la masa vertical, vamos a decir OK, y le decimos OK. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? OK. Vamos a pasar a la parte de definir vamos a dibujar para que ya le veamos forma a esta estructura, ¿sí? En este caso yo voy a hacer una estructura totalmente regular, porque yo lo que quiero es el análisis para que ustedes posteriormente aprendan a hacerlo y lo hagan. Ahora, ¿cuántas de las personas que están presentes ya han manejado o han tenido contacto con el software? ¿Hay alguno que nunca haya trabajado con ETABS o con SAP 2000? Entonces, bueno, ingeniero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir un poco más rápido en esta sección, que es la parte de video, de dibujo, ya que todos manejan el software. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo, por ejemplo, me pararía en el nivel, vamos a ver acá, en el nivel 12. Fíjense que hay veces que no les aparece el plano de referencia. Por eso, ustedes se paran acá, por ejemplo, en el 3D, y por acá, vamos a decir, en View, uno puede generar, vamos a decir aquí, ¿qué pasó? Permítame aquí un momento. La línea de grid. Vamos a ver por acá. Opciones. Está activado, debería verse. Vamos a ver qué pasa. Se ve acá. Yo debería pararme aquí en 12 metros y poder ver los planos que pasan en todos los niveles acá. Pues debe estar marcado. Opciones, detail, opciones, mostrar el plano de referencia. Entonces fíjense, cuando me paro acá, ya lo muestra aquí en la parte baja. ¿Ven? El planito azul cuando estoy en planta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a comenzar colocando columnas. Vamos a decir columnas. Tengo de 30 por 30, tengo de 35 por 35 y de 40 por 40. Vamos a comenzar con la de 35 por 35. Recuerde que las columnas que vamos a hacer no van a estar asociadas. A ver, fíjense que aquí se afectaron todos los niveles porque tengo aquí el similar story. Vamos a decirle one story, control Z, y empezamos a agarrar. De aquí para acá, un nivel de columna. Vamos al otro nivel de columna, que son de 35 por 35. Sigo subiendo de nivel y voy a comenzar a hacer columnas de 30 por 30. Recuerde que son las que no tienen el asterisco. Las del asterisco solamente son para obtener datos al momento de la realización del modelo. Incorporemos otros elementos acá
y comparemos otros elementos acá. Aquí, aquí y aquí. Entonces, de esa manera hemos hecho todas las columnas. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a hacerlo de las vigas. Las vigas le podemos decir aquí all story, y vamos a decirle que vamos a usar vigas de todas son de 4 metros o con una de que tenga altura 40. Esta de vigas de 30 por 40. Vamos a suponer, esta va a ser buena. Pongamos estos elementos acá. Entonces, hasta aquí. Estos elementos que están aquí arriba te pueden hacer así. Vamos a ver acá. Viga de 30 por 40 aquí. Ya, estas son columnas. Vigas. Viga de 30 por 40. 30 por 40 y hacemos esto acá. Todo esto que está aquí y hacemos todas las vigas. Para que aparezcan en todos los niveles le digo all story. Y después paso a lo que serían los nervios. Vamos a hacer los nervios. En este caso son nervios de 10 por 25. Que vamos a poner continuos porque van a ser de concreto armado y que van a tener una máxima separación de 50 centímetros. Para que cada 50 centímetros tengamos un nervio, una losa nervada. La podemos hacer nervada en X como ustedes quieran o nervada en Y. Eso sería ya básicamente nuestro modelo básico. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Vamos ahora a incluirle la losa. La losa yo recomiendo que la hagan de paño por paño, porque por lo general el arquitecto en un paño coloca un ambiente y eso necesitaría tener una carga diferente a la otra parte de la estructura. Entonces aquí vamos a generar una losa de 5 centímetros, que fue la que ya generé hace rato. Vamos a ver aquí y empiezo a hacer las secciones. O sea, aquí estarían unas. Se harán en todos los niveles. En este caso, fíjense que hizo fue un deck. Vamos a darle con. ¿Cómo sé que es un deck? Por la flechita. Es un slab de 5 centímetros. Aquí debe estar. Es losa de 5 centímetros. Entonces, ya va. Vamos a ver aquí. Losa de 5 centímetros. Aquí y vamos a ver. Si sale con esa forma, vamos a ver aquí un momentito. Losa 5 centímetros. Podemos venirnos por aquí. Vamos a ver la propiedad de losa. Está bien. Pasa que a veces se pone como quien dice pichacoso con respecto a la losa. Vamos a hacer, yo a veces la borro y la vuelvo a hacer. Vamos a hacerla rapidito. Esta losa no la está agarrando el cambio, no me la va a poder borrar porque tengo que primero quitar esto. Ahí está. Definir el slab, quita esa losa. L5 centímetros. 5 centímetros, slab, shelting. Cualquiera de los dos me va a servir. Ok, ahora volvemos al caso. Los de 5 centímetros, fíjense que ya no sale la flechita. Puedo hacer un barrido completo. La flechita indicaría que estamos trabajando en ¿dónde? En un sofrito metálico. Quitamos la losa sobrante y allí ya estaríamos listos. ¿Ven? ¿Qué es otra cosa que tenemos que estar pendiente? El empotramiento en la base. Y vamos a asignar al join un empotramiento y tenemos toda la base vamos a decir empotrada. ¿Cuál es uno de los aspectos que tenemos que estar pendientes? Nosotros por lo general en Sudamérica empotramos las bases. Suponemos que todos los momentos de la estructura se llevan a la fundación.
pero por lo menos los códigos europeos no necesariamente usted tiene que cumplir eso. Simplemente con que usted diga, mira, ese elemento no se va de forma de determinada manera, ya usted estaría cubriéndose en salud. Y la respuesta sería que, mira, pues no llego. Hay veces que usted puede, por ejemplo, en Europa, y unos amigos que conozco que trabajan para Europa, en el proyecto en Europa, no necesariamente la base de la edificación va a ir empotrada, pudiese ir articulada. El único problema de que cuando usted articule, esos momentos que usted está llevando a la base se va a redistribuir en los elementos estructurales. Entonces, ciertamente, a pesar de que la conexión va a ser una conexión simple, normalmente son 4 pernos, sí va a haber una incidencia en los elementos estructurales, porque van a tener que crecer para poder desarrollar y para poder resistir los momentos que ahora se van a estar redistribuyendo en todo el porte. ¿Sí? Eso es un aspecto que tenemos que tener bastante claro. Entonces, podemos poner empotrada la base o podemos poner articulada la base. Normalmente en estructura metálica se pudiese hacer las dos cosas, ¿sí? Se pudiese, yo lo empotro, a mí me gusta empotrarlo porque yo voy a diseñar la plancha base y la plancha base va a llevar una forma específica, ¿sí? Ahora, hay personas que dicen, no quiero la plancha base, prefiero que se redistribuyan los momentos, y entonces ahí empieza a hacerlo, articula la base para que no se generen momentos de empotramiento allí, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, ahí técnicamente ya tenemos nuestra estructura. ¿Qué es lo que hay que estar pendiente? La generación de la propiedad de diafragma. Nada hacemos con poner la masa, nada hacemos con poner el espectro si no tenemos el diafragma donde colocarlo. Para la generación del diafragma, a diferencia del SAP, nosotros no se coloca en el punto, sino por ejemplo yo puedo hacer un barrido, ahí selecciono todo, pero basta con que yo seleccione el área. ¿Por qué? Porque le voy a asignar al área, al shell, una propiedad. ¿Quiere decir que los slabs no tienen una dirección como la muestra el dep? No. El slab va a redistribuir la fuerza equitativamente en los 4 laterales, ¿sí? Eso es una de las vamos a decir, condiciones de haber generado un shell. Vamos a ver un momentito acá. Antes de continuar, vamos a aclarar esta situación. Vamos a hacer un captura de pantalla acá. Si usted se pone a hacer, hay un ejercicio que ha estado desde hace mucho tiempo en internet, de unas mesitas que se hacen, unas con deck, unas con membrana, otras con plate y otras con shell. La primera clasificación del elemento área, cuando usted dice un elemento área, la primera clasificación consiste en los grados de libertad. Los grados de libertad. Y entonces empieza el shell, que tiene los 3 grados de libertad, el plate, que tiene 2 grados de libertad, y la membrana, que tiene 1 grado de libertad. 1 grado de libertad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un shell, vamos a suponer que este es un elemento shell, las cargas que se colocan en el elemento shell se van a redistribuir equitativamente hacia los laterales. Eso quiere decir que tendremos un 25% de la carga, un 25% en este lado, un 25% y un 25%. ¿Sí? También, este hecho de que tengan los 3 grados de libertad quiere decir que vamos a permitir tener reacciones en los 4 puntos de esa losa. Vamos a poder tener desplazamientos, vamos a poder tener deformaciones, ángulos, etcétera, etcétera. Cuando es un plate, no ocurre esto. ¿Por qué? Porque un plate se supone que es un elemento que tiene 2 grados de libertad y que entonces restringe el uso de estos. Por ejemplo, una carga para acá y una carga para acá, 50 y 50, pero va dejando por fuera este elemento viga y este elemento viga. Ojo, los invito a buscar ese video, si no mal recuerdo, es de el ingeniero Nelson Morrison, hace mucho tiempo, una vieja data. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Cuando usted haga esto y usted hace la mesita, y si quiere lo puede hacer usted, represente en una 4 mesas igualitas este elemento. Entonces, ¿qué va a suceder? Generará diagrama de momento y diagrama de corte solamente en una dirección.
y en la otra no genera nada, y eso es algo físicamente imposible para una estructura de los que nosotros estamos acostumbrados. Los elementos membrana son aún más, vamos a decir, osados, porque no tienen sino en los extremos nada más, en los puntos, algún tipo de reacción. Por lo general se utilizan para tensoestructura. Ahora, hay una propiedad de los D que lo trabaja como membrana, entonces obliga que la persona que trabaje con el deck membrana tenga que hacer colocar carga de manera puntual, para que al momento en el que se necesite o entre en fuerza ese elemento, porque ¿qué pasa? Si pueda tener reacción. Por ejemplo, si nosotros hacemos una mesita de 4 patas con una parte de membrana, vamos a poder tener reacciones, perfecto, ahí va a haber equilibrio, sumatorio de fuerza vertical con sumatorio de fuerza vertical estaríamos bien, horizontal estamos bien. Pero ¿qué pasa con las horizontales? Cuando las horizontales empiezan a generar ingresos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta losa que se ha construido no va a poder tener, ojo, no va a tener ni diagrama de corte, no, ni diagrama de momento, no. ¿Ven? Esas son las cosas que tenemos que estar pendientes cuando uno utiliza una membrana, un shell o un plate. ¿Sí? Nosotros, como vamos a usar shell, tendremos una distribución equitativa con respecto al elemento. Aquí me dice, ingeniero, el empotramiento se genera desde el nivel de la cimentación o a nivel del piso terminado. Sería del nivel de piso terminado. ¿Por qué? Porque a partir de allí es que usted habla de superestructura. ¿Sí? Ya por debajo de ese nivel, usted estaría hablando de infraestructura. Para mí, piso terminado, piso acabado, eso va a depender más de la arquitectura. Pero el punto en la frontera donde esté el pedestal y de ahí arriba la columna, eso es superestructura e infraestructura, y van a trabajarse de manera separada. ¿Estamos claros? Entonces, les voy a hacer un pequeño gráfico que nos va a ilustrar lo que vamos a hacer acá. Y ese gráfico, vamos a ver acá, consiste en lo que es un diagrama, ya ustedes lo han visto. Acá, aquí. Ese diagrama nosotros vamos a ver, cuando le colocamos una serie de fuerzas, va a generar un desplazamiento. E2. Entonces, ¿quiénes son los elementos que están presentes? El primero, ahora aquí es la masa de cada nivel, y la resistencia que tiene cada una de esas reacciones, de esos elementos. Entonces, las K normalmente en un edificio van a venir representadas por las columnas, muros, todo elemento que esté en vertical que impida el desplazamiento de una de las fuerzas. Y además tenemos otros valores, que la masa puede ser reducida, esta puede ser la K, y ahora tenemos los factores de aceleración, fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración es la fuerza excitativa, la masa es esta masa que está aquí, ¿sí? Entonces, ojo, ese puntico, ese circulito, para que se pueda aplicar la fuerza en el circulito, tiene que existir la condición de diafragma rígido en el elemento, o diafragma en general, porque también puede ser flexible, de diafragma. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura, cuando se mueva, por ejemplo, en una dirección, el desplazamiento de este punto sea el mismo desplazamiento de este punto y de este punto y de este punto. ¿Por qué todo eso? Porque así usted estaría evitando problemas de de que todo el edificio no se comporte como un solo elemento, como un solo cuerpo, sino que cada uno tenga su ritmo presente. Y por eso hay que estar muy atento y generar el diafragma rígido. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a evaluar el desplazamiento aquí en cualquiera de estos puntos, va a ser el mismo. Es una forma de simplificar el trabajo que vamos a hacer. Ok, vamos a ver acá. ¿Qué vamos a hacer? En SAP, por lo general, uno le agrega el diafragma al point, al joint, al punto.
¿Cómo? Diciéndole que vamos a generar un constraint tipo well, corrijo, tipo diafragma. Acá en el ITAPS es diferente. Ustedes basta con que ustedes hagan un barrido. Ahora aquí un momento, ¿qué pasó? Haga con que basta un barrido. Solamente deberíamos haber seleccionado las áreas. Entonces nosotros le decimos asignar al shell, la primera fase, un diafragma. Puede ponerle el diafragma 1, es el mismo tipo, es diafragma rígido. Aquí no importa qué número hayamos puesto acá, si de 1 o es rígido o es semi-rígido. Aquí y aquí. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya ese D1 que está aquí aplicado es para ese nivel. Vamos al siguiente nivel. Display. Vamos al tercer nivel. Vamos para acá. Aplicar. Ya estaríamos listos. Y el último nivel, que sería este, ya estaríamos aplicando el cuarto. O este en 3D. Se están las 4 propiedades. Entiéndase que lo que estamos haciendo es incorporando la propiedad de diafragma rígido en cada uno de los niveles, ¿sí? Punto 1. No se agregan diafragmas rígidos en elementos inclinados. O sea, ni en techos, ni en rampa de escalera, ni nada de eso. 2. No se agregan diafragmas rígidos en planos de referencia. ¿Cuál es el plano de referencia? Por ejemplo, que yo tuviera una mezanina ahí chiquitita, ahí pequeñita, entre dos niveles de entrepiso, y ahí no puedo poner un diafragma rígido. ¿Por qué? Porque al estar en una parte interna del modelo, o sea, del entrepiso, no va a poderse utilizar ese concepto, ¿sí? Los diafragmas rígidos o semirrígidos, como ustedes lo quieren llamar, solamente se colocan en diafragmas horizontales, en losas, ¿sí? Así que ahí no estén mala vida. Que tiene un techo inclinado en el último nivel. Bueno, lo omite, no lo metes dentro del análisis. ¿Estamos claros? Especialmente hay muchas casas que he visto que hacen de madera posteriormente a la construcción de la edificación. Hay que también estar atento a ese tipo de construcción, porque estos son autoconstrucciones, ¿sí? Ahora, ya habiendo puesto aquí todo esto, vamos a ver acá qué otra cosa hemos definido. Los parámetros de carga no lo hemos definido, no le hemos puesto cargas. Bueno, yo quiero explicar acá todo lo que es la parte de modo. Vamos a ponerle la carga. Vamos a suponer que este edificio es un edificio residencial. De acuerdo al código COBENI, por ejemplo, o al código que ustedes quieren, yo le voy a asignar una carga uniformemente distribuida de sobrecarga permanente, y le voy a decir que va a tener aproximadamente unos 250 kilos por metro cuadrado. En el tope, que es el área de azotea, le voy a poner solamente 100 kilos por metro cuadrado. Ojo, esas son cargas que ahorita estoy poniendo yo aleatorias. Usted tiene que llegar y buscarlas normalizadas. Eso es porque estos códigos me los sé. La carga variable debería estar alrededor de los 200. Y en la parte superior vamos a ponerle 100, que es la carga mínima. Y listo. Por carga variable y por sobrecarga permanente ya tenemos todas las acciones de esta carga, de este edificio. Ok, vamos a guardar esto. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Bueno, ingeniero, teniendo claro todos estos aspectos y que lo que queda es un tema bastante más largo, lo vamos a dejar para que la siguiente clase tenga completamente eso, un solo video. Y bueno, vamos a dejar hasta la clase de hoy, hasta este punto, y estamos conversando. Saludos.